queridas amigas, es un placer, un honor para mí recibir pues a uno de los que ha sido un político de los más destacados de todo el archipiélago, reconocido, elogiado, premiado, entre otras distinciones, cuenta o cosecha entre sus premios con el premio Argüelles o el premio Sagasta y reconocido como mejor orador del Congreso. Ahí es nada, para mí de verdad es un placer. Siempre además ha ostentado altos cargos y con una enorme trayectoria. José Carlos Mauricio, un placer recibirte en Más Turismo Online y poder compartir esta entrevista. Gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, gracias a ti por llamarme, porque es siempre una oportunidad poder dialogar sobre un tema que a mí me apasiona, me preocupa, me tiene inquieto. Pero como tiene a todos los canarios, estamos ante una crisis histórica y los momentos estos son momentos o de crecer y avanzar o de retroceder gravemente. Todo depende de las decisiones que tomamos. Ahora, las decisiones no las toman solo los del gobierno, las tomamos, debemos de tomar todos los canarios y demostrar que somos un pueblo capaz de luchar contra una adversidad tan grave como la que hemos tenido. Ciertamente. Bueno, además José Carlos Mauricio es el asesor de la MTC, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, y bajo ese cargo también le entrevistábamos hace muy poco todavía en Más Turismo en la radio, en Onda Tenerife. Tengo que decirle a José Carlos que ha sido una de las entrevistas más escuchadas y más valoradas de Más Turismo y además que tengo que agradecérselo a Román Luis de Borges, a nuestro querido director que nos haya puesto en contacto y que pudiésemos hablar en ese momento y la verdad es que es un placer ahora poder hablar. En ese momento nos dejaba un titular fantástico que para mí, vamos, que además recogía el diario de avisos, que estaba así, que decía el turismo, si vuelas con un solo motor, el turismo, cuando se para, te vas al piso, ¿no? Sí, realmente, es decir, la Unión Europea, hace un par de semanas, su comisión presentó un estudio muy interesante. Digo interesante porque es la primera vez que la Unión Europea entiende que la política turística y que el turismo es una de las piezas claves de la construcción europea. Antes era la política agrícola, no sé qué. El turismo iba solo, no hacía falta que nadie ni lo dirigiera ni lo ayudara, eso creían en Europa. Pero en Europa a esta crisis ha puesto en una gran dificultad a todos los países turísticos. Entonces, como Europa es el 50% del turismo mundial, y Francia, España, Italia, incluso el Reino Unido después, y otros países del Mediterráneo son claves dentro del turismo mundial, Europa comprendió que representa el turismo en Europa el 10% del Producto Interior Bruto y que le da empleo a millones de europeos. Entonces dijo, hay que actuar sobre el turismo porque tenemos una crisis que puede provocar una caída del PIB europeo del 10%. Solo que en países como España, Italia, donde es tan importante, puede ser del 15%. Pero en países, regiones como Baleares, Canarias, etcétera, que viven fundamentalmente del turismo, la caída puede ser dramática, más del 20% del PIB. Entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer un plan de ayudas europeas al turismo por primera vez en la historia. Es decir, convirtió el turismo en una parte de las políticas europeas. Había una política agrícola común, había unas políticas de fondos estructurales comunes y ahora va a haber una política turística común. Ya ha empezado ya y se aprobará con los fondos europeos desde 2021 al 2027. Por tanto, tenemos que tener conciencia de que ha venido un vendaval muy fuerte que ha hecho volar una gran parte de nuestro edificio. Y estamos ahora mismo a la intemperie, en una situación dramática. Bueno, la primera cuestión es que hay que tomar conciencia de la gravedad de la situación. Pero la segunda cuestión, que es clave, es que si luchamos
ganaremos. Esa es la primera. La segunda cuestión es reflexionar. No nos dejemos llevar por el pesimismo. Y está la sociedad canaria, del susto que se ha llevado con la historia esta del virus y de las muertes que se han producido, han sido dramáticas, tremendas, pero estamos todos demasiado asustados, por favor. Quitémonos el miedo y salgamos a luchar, porque la próxima semana se acaba la primera batalla y empieza la segunda. Y voy a explicar brevemente para ver por qué. Porque la próxima semana Canarias va a dar nivel de contagio mínimo de toda Europa. Se acerca el número de recuperados y el número de contagiados, se están acercando a una gran velocidad. Si le suman los fallecidos, vamos a tener 30 o 40 contagiados, enfermos, el día 15 de junio, por decirlo ya. Y eso es el mínimo de Europa. Por tanto, empieza la segunda batalla, porque está solo la primera, que hemos ganado, y que hay que decir que hemos ganado. Que todavía España no la ha ganado, Europa no la ha ganado, solo la ha ganado Croacia, Grecia, Portugal, el sur de Portugal, nosotros, Baleares, etc. Por razones fundamentalmente de que somos territorios más aislados y no tan conectados como los otros territorios del continente europeo. Entonces, si empieza la segunda batalla es un juego de equilibrio entre salud y economía. Hay que seguir manteniendo elementos de prudencia, pero no excesivos, esto que llaman la fase 3, pero es que ya Canarias debería estar en la fase de normalización. Y el lunes al gobierno de Canarias le entregan las competencias sanitarias. Y tiene que saber trabajar con las competencias sanitarias para impedir un rebrote del virus y al mismo tiempo poner en marcha a toda velocidad la economía. Y en primer lugar el turismo, que es de momento el motor, y tenemos que conseguir que en estos próximos años haya otros motores en nuestra economía. Pero el turismo sigue siendo el 50% de nuestra economía y debemos de trabajar para que ese turismo se recupere lo antes posible, no solo por los empresarios turísticos, que son muy importantes, sino por el enorme número de trabajadores que trabajan ahí. Nos estamos jugando 200.000 empleos. Aparte que ya hemos perdido 60.000 en estos 3 meses. Pero tenemos ya 260.000 parados y podemos llegar a cerca de 400.000 si no reaccionamos con rapidez y competimos en ese mercado turístico tan difícil que empieza a haber, porque todavía nuestros mercados no están totalmente recuperados de la enfermedad, pero al mismo tiempo los turistas están dudosos sobre si salir o no, pero hay que atraerlos hacia un sitio que tenga una bandera que diga COVID free, estamos libres del virus. Y cuando dice el señor Sánchez o el gobierno de España, es que España tiene que salir. España no va a salir hasta principio, la primera quincena de julio, con optimismo. Optimismo. Pero nosotros ya hemos salido. Y eso es lo que... y no nos pueden encerrar en la jaula a los canarios como si estuviéramos en Alcorcón o en un barrio en Leganés, en el barrio de Madrid. Es que no somos territorio peninsular, somos españoles y europeos, pero Canarias es distinta porque está distante. A ver si lo entendemos de una vez. Y a ver si al final, de una vez por todas, eso nos beneficia. Claro, es la primera vez que la distancia que siempre, desde la ley de Puerto Franco se decía, bueno, está perdido allí en el Atlántico, al lado de un desierto, muy aislado en el Atlántico, etc. La distancia era un problema, pero ha habido una revolución mundial y ha muerto la distancia. El transporte aéreo, aparte de Internet, el transporte aéreo ha sido la gran revolución de esta época. Y entonces es precisamente por lo que se ha pegado tanto el virus en todo el mundo, que antes este mismo virus o parecidos no tenían ese nivel de contagio. Se han pegado por los aeropuertos. El aeropuerto de Wuhan en China tuvo 60 viajes a Nueva York entre
enero, febrero y marzo. Eso antes, hace 10 años, 15 años, no ocurría. Entonces, el transporte aéreo ha sido una de las grandes revoluciones de esta época. Y por eso a Canarias la ha puesto en un lugar estratégico del mundo. Y eso es lo que tenemos que, esta es nuestra nueva fortaleza, el estar a 1.000 kilómetros de Huelva y a 1.700 kilómetros de Madrid no es una debilidad, es una fortaleza. Por eso tenemos solo 161 fallecidos, poquísimo comparados con los de España, y por eso solo tenemos 2.300 contagiados, que España tiene 200 y pico mil y 60.000 fallecidos. Entonces, bueno, esa es nuestra fuerza. Nosotros sentimos lo que le está pasando a España. A veces ellos no han sentido por igual lo que nos ha pasado a los canarios, cuando pasábamos hambre y estábamos en grandes dificultades. Pero bueno, esto no es cuestión de venganza, es cuestión de que ahora somos fuertes. Ahora, tenemos un problema, y es que el transporte aéreo es clave para la recuperación económica de Canarias. Y tenemos que controlar los aeropuertos y los puertos para que no se filtre el virus en esta nueva etapa. Y tenemos que ver que en los hoteles tengamos las seguridades, pero sin exagerar. Esta historia, yo he visto a un miembro del gobierno de Canarias que estaba, y un día que se abrió la fase 2, no sé qué, y salió la gente a la calle por Triana en Las Palmas y por las Ramblas en Tenerife. Y estaba asustadísimo, diciendo, pero esto va a provocar una epidemia tremenda, no están manteniendo la distancia. Bueno, el virus se pega en 3 días, pero se manifiesta en 8. 8 días después de aquel tremendo desastre, no había ni un contagiado más, porque las autoridades dicen que el virus no se pega muy poco en lugares abiertos, se pega en lugares cerrados. Y esto sí, en la nueva regulación que tenemos que hacer en Canarias tenemos que ver que en los lugares cerrados, yo lo siento mucho, pero cuando me dicen que los lugares nocturnos, que si las salas de fiesta, que si no sé qué, yo lo siento mucho, pero eso todavía no es posible. Habrá que ayudarles económicamente para que no se arruinen, pero eso no es posible. Eso ha pasado en Corea del Sur y ha habido un rebrote muy importante. Y ahora es el momento en que el gobierno nos explique qué está haciendo con el sistema sanitario para tener un sistema sanitario potente que localice a cualquier contagiado, como pasó el otro día en Lanzarote con un muchacho tonto que vino contagiado, y cogieron a 4, a 5, no sé cuántos, a 14, y los metieron en un hotel medicalizado. Eso es lo que hay que seguir haciendo, pero hay que detectarlo, y por eso hay que tener los PCR y todo este sistema muy potente, y hay que contratar más gente en sanidad. Y tú dices, ¿dónde sacamos las perras? De Europa. Ya Europa va a adelantar ese dinero. Llega en julio. Por tanto, y de Europa hay que sacar el nuevo modelo climático de Canarias. Y hay que sacar la agenda digital canaria. Tenemos que modernizarnos. Dentro de 3 años tenemos que recuperar 15 millones de turistas. Pero el sector turístico canario dentro de 3 años no puede ser el mismo. Tiene que haber mejorado. Y el resto de la economía también. Porque es clave para nuestro futuro no volar con un motor solo, como decía usted antes. Como decía Rocío antes, hace falta 2 motores para tener equilibrio. Pero en los aviones, aparte de 2 motores, hace falta que en la cabina haya buenos pilotos. Y nos están faltando. Y no le digo más por si usted no entiende lo que quiero decirle con los José Carlos, quería decir, y tenemos buenos pilotos. Mire, está dando claves de recuperación, las claves son tremendamente, además de lógica, ¿no? Yo creo que ya hemos dejado de utilizar el sentido común, que es el sentido que deberíamos primar y es el menos usado de todos, ¿no? Porque hablamos por supuesto, de blindar Canarias con la sanidad, o sea, de tener una sanidad blindada en Canarias, de tener COVID-free, eso por supuesto,
Pero después hablamos de pérdida de miedo, porque sin la pérdida de miedo no vamos a avanzar nunca, eso por supuesto, con todas las precauciones y teniendo blindada la seguridad sanitaria, sin duda alguna. Pero después hablamos de movilidad y dentro de esa recuperación, claro, pasa por la movilidad, por las sinergias y por tener un instrumento, que yo no sé qué me puede decir usted de eso, un instrumento para buscar sinergias entre lo público y lo privado, porque ¿qué parte crees que sería parte de la actuación pública? ¿Qué parte es de la privada para esta recuperación? Bueno, pues mire, vamos a ver. Primero, esta vez tenemos una oportunidad y es que la inversión pública, el 80% va a venir de Europa, que va a aprobar de aquí a final de año ese programa de las nuevas perspectivas financieras y va a destinar 750.000 millones de euros, de los cuales 100.000 le corresponderán a España. Nosotros donde tenemos que luchar es que de los 140.000 que le van a corresponder a España, no seamos siempre los tontos de la historia. Y los vascos, los catalanes, los extremeños, todo el mundo se lleva las perras y a nosotros nos dan las migajas, que suele ocurrir. Y yo tengo experiencia de eso porque he estado en Madrid defendiendo a Canarias muchos años. Segundo, el sector privado tiene que poner. Es decir, aquí la recuperación no se regala, se gana. El sector privado tiene que decir, por ejemplo, los empresarios turísticos, yo tengo que recuperar 7 millones de turistas este año de los 15 que tengo. Para el año que viene tener 12 y el otro tener 15. Es posible recuperar 7. El gobierno de Canarias dice que solo vamos a recuperar 3. Disparo. Claro, si siguen metiéndonos miedo, encerrándonos, que si la distancia en las avenidas y no sé qué, de las mesas, si siguen con ese rollo, que hay que tomar, usted lo ha dicho muy bien, con prudencia, controlando, detectando inmediatamente cualquier pequeño brote. Pero hay que tener un sistema sanitario potente, pagado por Europa. Ahora, el sector turístico canario, si quiere tener 7 millones de turistas en diciembre, que es la media, nosotros tenemos 1.300.000 normalmente en diciembre y en enero, tenemos que llegar a 1 millón. ¿Por qué? Porque tenemos a 200.000 trabajadores en los ERTE. Y si en diciembre, que parece que se va a ampliar los ERTE hasta diciembre, y el sector turístico va a ir escalonadamente incorporándose según el número de turistas, para llegar a un 50% de turistas ocupa en los hoteles o los apartamentos, con un 50%, porque es el número de rentabilidad que se necesita para poner en marcha un negocio. Si en diciembre no tenemos todos estos turistas, la mitad de los que están en los ERTE se van a ir a la calle. Porque no tienen rentabilidad. Es decir, si no tenemos un mínimo del 50% para 400.000 camas que vamos a poner de nuevo en el mercado, pues la gente convertirá el ERTE en un ERE. Y el desastre del paro se producirá en enero, cuando ya no le esté pagando Europa, no el gobierno español, Europa le esté pagando el ERTE que está teniendo. Entonces, tenemos enorme prisa. Y hay 2 batallas que ganar. La del verano, que no es nuestro espacio normal, pero que hay que aprovechar para ocupar sitio, para ocupar lugar, para que haya experiencias, laboratorios de que aquí no sale nadie con el virus pegado, que aquí se puede estar tranquilo y que se puede vivir bien y pueden tener ofertas estupendas, pero para entrar en octubre, noviembre, diciembre, que es nuestro periodo, cuando ya Baleares, España y tal, no va a estar con una enorme competitividad. Para recuperar 1 millón de turistas al mes en diciembre y otro 1 millón en enero. Entonces, no se va a producir 200.000 parados más, que sería una catástrofe. Entonces, de los 260.000 que ya tenemos. Entonces, ¿qué hace el empresario? Oiga, haga usted un esfuerzo por competir ya, lo antes posible, aunque empiece en agosto, pero usted tiene que conseguir una ocupación del 50% o 60% en diciembre, como mínimo, para que después no despida a nadie y para que usted recupere su rentabilidad. Tanto tiene prisa,
porque el ERTE se le acaba en diciembre. Estos dicen que en septiembre, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Vamos a ver, gracias a Coalición Canaria, que ha hecho una negociación en Madrid sobre ese tema con Sánchez. Pero bueno, allí, en el mercado persa, que es el Parlamento español, donde los vascos y los catalanes están a arramblar todo lo que pueden, pues nosotros estamos siempre muy débiles. Pero bueno, espero que hayan conseguido eso. Entonces, el empresario tiene que salir a competir y el trabajador tiene que incorporarse a la empresa poco a poco y decir, aquí a pelear, pero a pelear por el cliente, para yo conservar mi empleo. Entonces, Canarias tiene que ser un modelo de competitividad internacional en este periodo. No alguien que vive de, oye, qué bonitas son las islas y no sé qué. Tenemos que venderlas, las islas de verdad. Y diciendo, oye, no solo estamos peor, sino que ahora somos mejor que antes, porque además no solo éramos un sitio de seguridad ante el terrorismo, de calidad medioambiental extraordinaria, de un clima el mejor del mundo. Yo no lo digo por ánimo de presumir de lo que no tengo, es que es verdad. Yo conozco el mundo y sé que tenemos el mejor clima para el turismo. Y a la distancia que antes era mala y ahora es la mejor, porque tenemos turismo de verano y turismo de invierno. Y tenemos prácticamente la misma temperatura casi todo el año. Eso nos convierte en un producto turístico excepcional, pero ahora hace falta seguridad sanitaria y calidad. Y eso también hay que invertir, mejorar y no sé qué. Y luego hay que ir por todo el mundo. Usted me perdona porque a mí me emociona. Chacho, viaja, vive. Lo estoy leyendo, has de encontrar otros 8 maravillas igual. A ver si esta niña nos enseña a los canarios a la autoestima, porque es el elemento esencial para... Absolutamente. Y esta niña nos está diciendo, oye, si tienes una maravilla, 8 maravillas, que son todas juntas una maravilla especial, pues, ¿por qué no sabes venderte mejor, competir mejor y ganar mejor? Bueno, entonces me encuentro con que las grandes empresas, los turoperadores alemanes, o las grandes empresas alemanas y sus agencias y sus compañías aéreas, aquí lo tengo, dice, están por recuperar el destino de Grecia, el sur de Portugal, Madeira y Baleares, y yo no veo por aquí ninguno a Canarias. ¿Por qué no nos nombran? Porque no sabemos, primero porque tenemos muy poco poder, a pesar de los más de 100 millones de pernoctaciones. Canarias tiene que entender una cosa, que en número de pernoctaciones, que es la manera de medir el turismo en términos económicos y no de turistas, somos el primer destino de Europa y dentro de los 5 principales destinos del mundo. Las cosas se miden en pernoctaciones, porque Baleares tiene solo en verano, pero es que Andalucía tiene la media de pernoctaciones 3 días por turista. Nosotros, como tienen que venir en transporte y tardan, no sé qué, por lo que sea, por el clima y no sé qué, 7 días y medio. Por tanto, 15 millones de pernoctaciones, usted lo multiplica, son 15 millones de turistas, son 100 millones de pernoctaciones, más el único destino europeo, el segundo es París. Ya no hablo de destino solo de sol y playa, París. Bueno, eso es una fuerza enorme, pero no la sabemos usar. No tenemos el poder de estar en los turoperadores europeos. Los mallorquines están. No estamos en las grandes compañías aéreas. ¿Por qué será eso? Porque yo quiero buscar las claves de por qué será eso. Porque eso quiero hablar. Porque bueno, pues cuando hubo un paquete que vendió el Banco de Alemania, que tenía el turoperador TUI, y lo vendió hace 15 años. Y Riu
salió corriendo y compró. Y dice, oye, ¿dónde están mis hoteles? Y el destino de Baleares es más fuerte que otro. Entonces, hay una gran colonia alemana allí, en Baleares, donde se compran las grandes mansiones que hay allí. Bueno, todo eso presiona. Y entonces, en Baleares sabe contar en Alemania, que está ya con el virus controlado, no Reino Unido ni Francia, sabe contar que Baleares está estupenda y está muy bien, pero mucho peor que Canarias. Y nosotros, bueno, el otro día yo me encontré por casualidad en The Guardian, que es un periódico, uno de los más importantes del Reino Unido, un letrero, unas declaraciones que decía Canarias, sol, sand de arena, de playa, sea, de mar y security, las 4 S, security. Entonces, tremendo, básico y fundamental. Y eso, y no, está habiendo una campaña de Canarias en Europa. Y Sánchez nos dice ayer, bueno, yo voy a intentar que los españoles vayan a Canarias. Oye, los españoles que vengan un poco más tarde porque están muy contagiados. Hay que buscar precisamente los mercados. Van a ir evolucionando deprisa, pero el Reino Unido está muy contagiado igual que España y Francia. Pero Alemania no, y Dinamarca tampoco, y Noruega tampoco. Y esos son los que los griegos y los portugueses están lanzándose a ganar ese mercado. Sin embargo, ahora salía estos días unas declaraciones de Alemania donde decía que a España todavía no iban a volar, hasta que España no abriera... Claro. Alemania dijo ayer, bueno, si usted dice que no va a abrir hasta el 1 de julio, yo el 15 de junio, por eso mi propuesta, no sé si me oye, Rocío. Sí, perfectamente. Mi propuesta es, el 15 de junio, cuando tengamos los datos que demuestran que estamos en contagio cero, 15 de junio de este año, nosotros, el gobierno de Canarias, que ya tendrá las competencias, tiene que decir, me presento ante Europa con contagio cero y estoy abierto, pero muy controlado en los aeropuertos y puertos, y el que venga tiene que traer un certificado de no enfermedad. Entonces, pero hay que salir y a vender lo que están haciendo todas las islas del mundo. Por ejemplo, fíjese usted, al otro lado del mundo, Hawái, que es junto con Florida el principal mercado turístico de Estados Unidos. Y Hawái no tiene contagio, pero Florida sí, porque está en el continente, se pega en el continente. Y como Hawái está de California casi a la misma distancia que Canarias de Europa, pues Hawái no tiene contagio ninguno. Entonces, lo están vendiendo, diciendo, oiga, venga, es decir, en ese desierto en el que está usted, el oasis es Hawái. En el desierto del virus que está usted, el oasis es Canarias. Chacho, viaja, vive. Me encanta eso. Ocho maravillas igual. A mí lo que más me gusta... Viaja, vive. Claro, con toda la seguridad. Se trata de eso, de vender Canarias. Claro, y después vender la seguridad. Es decir, el gobierno de Canarias se está gastando 300 y pico millones en los PCR, en el control de aeropuertos, en contratar a 200 enfermeras especializadas en los PCR y tener permanentemente un control del PCR. Oiga, yo presento mi plan sanitario de este año. Es que hay que presentarlo ahora, porque se cierra la primera batalla. La batalla es derrotar al virus. Ya la hemos ganado. Pero no cantemos victoria definitiva, porque el virus va a estar con nosotros hasta que llegue la vacuna. Y tendrá algunos brotes, algunos momentos y tal. Si no lo sabemos controlar, se puede descontrolar. Entonces, para eso está un potente sistema sanitario. Ese es uno de los esfuerzos del gobierno de Canarias. Hay dinero, Europa lo ha dado ya. Segundo, llega en julio, pero adelanta dinero y prepara a todos los sistemas de atención primaria donde haya una especie de cazadores de virus. Es decir, estén todo el día obsesionados en cazar el virus. Es como una vez hubo aquí una plaga de culebras, pues estaba todo el mundo a ver dónde buscaba las culebras en el campo de
de la isla de Gran Canaria. Bueno, ahora a buscar, detectarlo inmediatamente, aislarlo y 14 días en un hospital, en un hotel hospitalizado. ¿Vale? Entonces, esa es la manera de combatir en la segunda fase. En la primera fase, entre marzo y abril, hubo que encerrarse. Y Canarias es un ejemplo. Lo que hizo Canarias con Adeje, el hotel de Adeje, aquel que encerró, ¿me estás viendo? El H10 Costa Adeje, sí, el H10 Costa Adeje. El hotel, aquel que encerró, y todo el mundo comentó, pero qué exagerado. Pues lo hizo muy bien. Y si no lo hubiera hecho, le hubiera pasado lo que les ha pasado en Madrid, que tardaron 3 semanas con manifestaciones, no sé qué y tal. Y Madrid no tomó ninguna nota de lo que llaman la bomba vírica, que es el viaje de los aficionados del Valencia a Atalanta, al partido de fútbol aquel. Aquel se trajeron, la mitad del contagio de Italia se lo trajeron para acá. Entonces, nosotros había que cerrarse y tal. Pero el periodo del cierre se acabó. Ahora, la ministra esta, que parece muy sensata, la ministra de Economía, la rubita, ¿cómo se llama? Montoro. La ministra. No, la otra, esa está la otra, sí, no me sale ahora el nombre, hombre. Europea, ¿no? Ahora se me fue a mí también. Esa dijo el otro día, y a mí me gustó, estamos entrando en la etapa de que hay que saber combinar, y no son contradictorios, economía y salud, control de la salud y recuperación económica. Eso es un arte, está en el arte de gobernar, el mantener los equilibrios, pero de acuerdo con el nivel de contagio que tenga. No puedes, ese equilibrio no lo puedes hacer en Madrid o Barcelona igual que lo estás haciendo en Canarias, como no lo puedes hacer en Tenerife o Gran Canaria igual que en El Hierro o en La Gomera, pero sí se los ha aplicado a Fuerteventura. Entonces, que durante todo este mes Fuerteventura ha tenido un contagiado y ahora 0. Y los han tenido encerrados ahí como si aquello fuera, mira qué grande Fuerteventura, y los han tenido encerrados como si estuvieran en Leganés. A mí Reyes Maroto, ¿no? Se refería. Es que se me había ido. Reyes Maroto, ¿no? No, Reyes Maroto la de industria y tal. Esta se llama Calviño. Calviño, hombre. Sí. Calviño. Este dijo, estamos entrando en la fase de equilibrio entre economía y salud. Control de la salud y control de la economía. Eso lo explicabas tú hace... Apuntando a eso y teniendo muy en cuenta todos esos datos, me hablaba José Carlos que era una excelente oportunidad para Canarias también para hacer una transformación, ¿no? Para dejar atrás lo viejo, comenzar con lo nuevo, comenzar con esa digitalización también tan importante y comenzar con lo nuevo. ¿Te podría dar alguna pincelada, más de lo que ha dado? Porque creo que ya hemos... Además, yo escuchando atentamente. Sí, mira, va a haber fondos europeos del 2021 al 2027. Y los fondos europeos dicen, la parte que presto, haga usted lo que quiera, pero la parte que es mucho mayor, que yo se la regalo a fondo perdido, está condicionada. Y entre las condiciones pone, tiene que usted potenciar la agenda digital y la agenda de la transición energética y del cambio climático. Bueno, entonces van a poner el acento ahí y dice, la recuperación del turismo europeo se tiene que hacer sobre la agenda verde, el pacto verde y el pacto digital. Estupendo para nosotros. Yo solo plantearía que también hay que meter dinero en sanidad, que ya lo han puesto, y en educación. Nosotros seremos una potencia en esta parte del mundo si planteamos que la sanidad no solo es un problema canario. Hay una economía de la salud que cada vez es más necesaria y tenemos que exportar salud. ¿Qué quiere decir? Que toda la África Occidental, que nosotros tenemos que ayudarla, pero también vender salud y instalar quizás laboratorios farmacéuticos e investigar. Entonces, el sistema de salud canario no solo tiene que ser potentísimo para los canarios, sino al mismo tiempo a nivel internacional. Con lo que hay que contar
con los sectores privados de las empresas, del sector salud. Perdón, apuntaba que, como bien sabemos todos, Canarias es una industria turística de las más potentes del mundo. Sí. Sin embargo, ha sucedido algo que le tengo que preguntar, porque antes de irnos quiero preguntarle. Hablábamos de la necesidad, además de la profesionalidad de nuestros representantes y de todos los que dirigen el sector del turismo. Y hace unos días conocíamos a la nueva viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en Tenerife, principalmente en la provincia, pero también he podido hablar con empresarios tanto de Gran Canaria como de Lanzarote. Por ejemplo, el otro día que entraba en directo un propietario de una cadena hotelera en Lanzarote y estaban enfadadísimos porque decían que no eran momentos para hacer experimentos y poner al frente personas que no están preparadas. Bueno, mire, es real. Es decir, este gobierno lleva un año. Si uno observa lo único que hizo, que fue el presupuesto de este año, la Consejería de Turismo sigue siendo como si en Canarias hubiera 1 millón de turistas y no 15. Es decir, la Consejería de Turismo es de una fragilidad que no puede hacer las cosas que tendría que hacer. Nuestro sistema sanitario estaba muy debilitado por los recortes. Por suerte, el nivel de contagio de Canarias ha sido bajo, si no hubiera sido un desastre. Sin embargo, el personal sanitario estaba muy contagiado en proporción con el resto de España y de Europa. Entonces, este gobierno se encontró con es verdad que el reto es muy fuerte. El reto es muy fuerte. Y entonces, pues, incluso se ha puesto en marcha todas sus contradicciones. ¿Usted cree que en 3 meses de contagio ha caído la Consejería de Sanidad? Tremendo, ¿no? Que dimita, y todo su equipo, que dimita en medio de una crisis como esta. ¿Por qué? No lo sé, ellos explicarán, pero es demasiado patético eso. Cayó la Consejería de Educación, cuando todo el mundo habla del caos educativo que se ha producido en Canarias y que nos va a costar recuperarlo, porque este lío que se han formado entre lo digital o no sé qué, que si la presencial, que si no historia, bueno, han formado un lío monumental. Han aplicado los mismos criterios que Madrid, pero en una situación distinta. Aquí, menos de 30 años, no ha muerto nadie, solo, 0. No ha muerto nadie. Es decir, estamos muriendo solo nosotros, los viejos. Es terrible. Yo creo que hay que mejorar el sistema sanitario para que no ocurra. Pero vale, pero los jóvenes tienen un nivel de contagio mínimo, ninguno. Entonces, bueno, el tema del calendario sanitario educativo se tenía que hacer de otra manera. Tercero, cae 2 cargos claves de la Consejería de Turismo. Entre ellos, la señora esta de Promotur, que ha llevado este tema durante no sé cuántos años, y el viceconsejero. Y por lo que yo he oído, porque esas cosas no se cuentan en los periódicos, pero sí a nivel privado, es que aquello es un desbarajuste. Ha llegado una chica joven que tiene mucha fuerza, mucho impulso, pero está nadando sin agua. Se ha puesto a mover los brazos y parece que está nadando, pero no tiene agua en la piscina donde está nadando. Entonces, bueno, es demasiado fuerte que la Consejería de Turismo, que la de Educación y la Salud. ¿Qué ha pasado? Pues que el barco se ha pegado un leñazo contra las rocas, se ha abierto una vía de agua y todo el gobierno ha ido corriendo a la bodega a ver cómo saca el agua. Y no hay nadie en el puente de mando. Esa es la realidad. Entonces, hay que ayudar a este gobierno a que recupere la dirección y el liderazgo de este proceso que es muy complicado. Y está más asustado y con un miedo al rebrote, y lo ha transmitido a la sociedad. Es que hay que tenerle miedo al rebote, pero no miedo al miedo, que es lo que decía Roosevelt. Entonces, estamos atenazados
por este pánico, porque es que el desafío ha sido muy cruel, muy duro. En Canarias un poco menos, pero igual de cruel y duro. Ahora, este gobierno tiene que volver al puente de mando y no decirle a la orquesta del Titanic que siga tocando y él preocupado a ver cómo saca a la gente en la falta de barcos que hay. Porque el mismo barco, si se le repara y se le transforma, puede empezar otra vez a navegar. Pero hay una vieja máxima que dice, si no sabes, de los marineros, si no sabes a dónde vas, el viento no te llevará. Y este gobierno no sabe a dónde va, está todavía impactado. Yo lo que espero es que recupere pronto la lucidez y la reflexión y no esté tan angustiado y atemorizado, porque ha entrado en una etapa nueva. Y sobre todo tiene que ver el factor distinto de Canarias y su fuerza. Solo si se apoya en el elemento diferencial canario, Canarias se puede convertir en una sociedad moderna, digitalizada, con un desarrollo de calidad medioambiental, un sello extraordinario, con un sistema potente de educación y de sanidad. Pero nos falta lo principal. ¿Quién está en la cabina? Cuando hay turbulencias, los americanos, es una expresión que usan mucho, cuando hay turbulencias en el avión, y está el avión ¡pum!, dándose bandazos por un lado y para otro, hay un pasajero que le pregunta a la azafata, ¿hay alguien en la cabina? Y aquí tenemos que conseguir que los pilotos vuelvan a la cabina. No vamos a esperar que los pilotos estén en la cabina porque Canarias lo necesita, el archipiélago completo lo necesita. Claro, lo necesitamos. Son momentos muy críticos para estar jugándonos de esta manera las cosas, ¿no? Yo tengo que... Es como un médico, perdone que le diga, a los políticos ahora les pasa una cosa, y es, el médico para recetar las medicinas adecuadas o para operar o no operar, tiene que hacer un buen diagnóstico. Y el gobierno todavía no ha tenido tiempo de hacer un diagnóstico. No ha terminado de entender cómo tenemos una batalla contra dos terribles enfermedades, no solo una. Una el virus y otra la catástrofe social y económica. Son dos enfermedades distintas y que hay que saber dirigirlas las dos. Por tanto, hay que tener un diagnóstico y una vacuna. Y la vacuna no es la vírica, sino la vacuna política. Pero la vacuna política se descubre cuando uno se olvida de la propaganda. La política y la propaganda no son buenas. El que se dedica solo a, como la madrastra de Blancanieves, a preguntarle al espejito, ¿quién es el gobernante más bello? Mira, no. Es decir, ponte a resolver los problemas y no escenificar actos como el del Día de Canarias, que era pura frinfla. Y no nada más que un acto de propaganda, además con una escenografía tan vieja, tan antigua, tan aristocrática, tan de élite. Tú dices, pero bueno, ¿y estos son los que están en la cabina dirigiendo el avión? Bueno, pues vamos a ver qué va sucediendo y nos iremos contando. Yo, antes de irnos, porque ya nos vamos a ir, que ya le tengo que dejar seguir, además, pero quiero hacerle una pregunta porque me la han pedido, por favor, me la han escrito ahora que se lo pregunte. ¿Cree usted que las principales capitales o las principales ciudades canarias están bien planificadas? Y me refiero, por ejemplo, porque hemos hablado muchísimo de planificación y de ese engranaje de todo el sistema, para que, sobre todo, para el beneficio de la población canaria, porque cuando hablamos a veces de turistas, yo hablo de esos 15 millones de turistas, pero a veces no se ve beneficiado la población canaria de todos esos números, y entonces conseguir que ese turismo sea de mayor calidad y también nosotros como destino seamos de mayor calidad, entonces eso pasa por una buena planificación. No sé qué cree usted de la planificación de las ciudades canarias.
Pues que efectivamente todas las ciudades canarias tienen una historia de casi permanente improvisación y no se planifican bien y luego se hacen planes de ordenación y después se vulneran y se incumplen y tal. Pero el siglo XXI es el siglo de las ciudades, lo han definido así las Naciones Unidas, y la gestión de las ciudades es uno de los grandes cambios históricos de este siglo. Entonces, los canarios tenemos que ser modélicos. Cuando antes hablaba de un plan medioambiental, es también de las ciudades. Pero las ciudades es el transporte. Las ciudades y el transporte no puede, en un territorio como este, tenemos que reflexionar, aunque tengamos una adicción al automóvil, pero en un territorio como este no puede haber 1.800.000 vehículos. Tenemos que hacer un transporte público más potente. Seguir quizás con 1.300.000 vehículos, pero no con 1.800.000. Entonces no se apoya el transporte público. La energía se vende muy caro. Es decir, el combustible en Canarias se vende un 20% más que en la península, no el precio, sino teniendo en cuenta que los impuestos canarios son mucho más bajos. Entonces está prácticamente igual. Entonces esa política de que la energía, el automóvil y tal esté en manos de 4 monopolios y nadie lo vigila, es un tema clave. Pero luego el problema de la pobreza en Canarias es que hay barrios que tienen una renta de 12.000, 13.000 euros por habitante y año, y otros que tienen 35.000. Eso es demasiado, la diferencia. Entonces, ahora hay que invertir en la reconstrucción y darle calidad a nuestros barrios y ver los elementos de convivencia de las nuevas ciudades y ver el elemento del transporte y ver cómo las universidades intervienen en esto que llaman la ciudad inteligente, el Smart City. Es decir, pero todo este reto está dentro de lo que yo le estoy planteando. Cuando hablo de digitalización y cuando hablo de la economía verde de Canarias y de la economía sur, están las ciudades. Y nosotros, a nuestros arquitectos y a nuestros especialistas, los tenemos que convertir en especialistas que vayan y que vendan la capacidad de gestionar ciudades en todo el mundo, es decir, en Latinoamérica y en África. África está teniendo un crecimiento de población espantoso, porque es que va a doblar su población en 30 años y cuadriplicarla de aquí a final de siglo. Y eso no puede ser. Entonces, las ciudades africanas están creciendo, Lagos es un monstruo, Dakar se está convirtiendo, todas estas ciudades, Accra. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a través de proyectos europeos pagados por Europa, porque el plan de solidaridad con África es clave, y en donde Canarias tiene que ser el principal especialista. Entonces, las cosas que aprendamos a hacer aquí, en sanidad, en educación, en digitalización, en ciudades, las tenemos que exportar. No exportar, sino ser. Yo voy también, José Carlos, a la planificación de las ciudades, porque, por ejemplo, yo la verdad es que no doy crédito cuando veo que Santa Cruz es una ciudad cerrada al mar, es que no doy crédito. Yo, por ejemplo, antes tuve mucho tiempo que viajaba, me quedaba un fin de semana en Gran Canaria, tenemos nuestra casa justo al lado del auditorio de Alfredo Kraus, y vivía aquí, claro, veía una diferencia tremenda de cómo una ciudad abierta al mar, conviviendo con todo, y una ciudad totalmente cerrada. Es una cuestión que a veces a mí personalmente me choca, porque podríamos ser una ciudad turística, no lo es, le ha costado muchísimo hasta en carnavales tener una ocupación hotelera normal, vamos a decir, porque es una ciudad totalmente cerrada. Y con pues yo le digo, haga usted una reflexión, porque al final las decisiones económicas, urbanísticas o donde sea, se toman en función de quiénes son los poderes que las toman. Entonces, Santa Cruz ha sido una ciudad durante su historia, durante los últimos 100 años, tutelada y dominada por 2 grandes poderes. El poder del puerto, que ha hecho que todo el frontis de Santa Cruz esté lleno de contenedores y además muy poco, porque ha perdido la batalla esa, y después por la refinería.
Es decir, que en Santa Cruz el puerto esté bloqueado y que la refinería haya ocupado el centro de la ciudad. Y la gente dice, hombre, pero es que la refinería y el puerto no daban los puestos de trabajo. Sí, pero hay que, en un momento determinado, cambiar. Y entonces Santa Cruz Laguna, ese tándem, puede ser un centro, como lo ha demostrado con los cruceros y otros, un centro turístico interesantísimo, potentísimo, porque tiene muchos activos. Pero no lo será si el frontis de la ciudad, como dice, está. Yo he trabajado en el gobierno de Canarias durante 4 años desde un despacho que intentaba mirar al mar, que está en la esquina esa donde están los despachos del gobierno de Canarias, al lado de la presidencia del gobierno, y no veía sino puerto, además un puerto enormemente desorganizado, un desastre. Desordenado, completamente desordenado, desordenado y tal. Malísimo, bueno, porque llegan los cruceros y de repente tenían que meterse los cruceristas por un laberinto para llegar a la ciudad, o sea, aquello era una cosa tremenda. Pero bueno, por eso lo preguntamos. Bueno, pero para eso está el futuro, y para eso está cambiar las cosas, y para eso está lo que yo le decía, en este momento histórico, el caminante llega a un punto donde dice, por aquí se va al futuro, y otro camino que dice, por aquí se va al futuro. No, solo se va por el primero, por el segundo se va al pasado. Y la tendencia que tenemos es a reconstruir el pasado y no construir el futuro. Y tenemos una oportunidad histórica como pueblo de ser una sociedad más potente económicamente, socialmente, con más calidad de vida y sobre todo con mucha menos pobreza que la que hemos tenido hasta ahora. Usted me apuntaba, por ejemplo, que el argumento sea que la refinería daba puestos de trabajo, claro, pero es que si esta ciudad fuese abierta al mar, con los 365 días de sol bendito que tenemos en Canarias, esta ciudad sería una potencia turística tremenda, que movería además toda la isla, que sería un motor para toda la isla, que no lo está haciendo por eso. Pero aparte de eso, también la planificación dentro de los destinos turísticos de las grandes poblaciones turísticas, ¿no? Como por ejemplo las Américas, Arona, Deje, toda esa parte, ¿no? Que no se ha involucrado, que se ha diferenciado muchísimo una clase y otra. Se ha puesto los hoteles en eso, que me parece perfecto, porque son los que dan puestos de trabajo, pero también se podría haber hecho una sinergia con la población y haber creado más viviendas sociales, con lo que así se integra además. Y tú vas a una ciudad europea y no vas a una ciudad de otros destinos mucho peor que el nuestro es una maravilla de destino, pero que a veces no le sacamos el partido que de verdad podemos sacarle. Pues mira, hay miles de ciudades del mundo que han cambiado el sentido de sus puertos. Lo acaba de hacer Hamburgo, lo hizo Nueva York, lo ha hecho Sydney, lo hizo Ciudad del Cabo, Cape Town. Entonces, los puertos se han convertido en centros de ocio, de espectáculo y un poquito de puerto. Son los famosos el Puerto Ciudad, las operaciones Puerto Ciudad. Entonces, tú dices, bueno, es que Tenerife ya tomó esa opción, ya no la puede recuperar. ¿Cómo que no? ¿Y qué es Granadilla? ¿Y por qué se hizo Granadilla? Es que a Granadilla hay que ir potenciándolo como un enorme puerto, que tiene que ser, un grandísimo puerto, y una gran parte de la actividad que se hace en Santa Cruz se tiene que trasladar a Granadilla. Además es un punto estratégico para tener el mayor astillero del mundo, para tener, vamos, es un punto estratégico, estamos en un punto increíble para conseguir desde el puerto. Cuando se hizo el puerto de Granadilla hace 10 años y yo lo apoyé, pues hubo una manifestación, yo creo que la más grande que se ha hecho en Tenerife, contra el puerto de Granadilla, porque allí había, no sé, unas focas que no sé qué, o un cebadal. Entonces, hombre, la isla de Tenerife necesita el puerto de Guía de Isona, el nuevo, recuperar los cristianos como un puerto de puerto turístico, de yates y demás, y convertir Granadilla en el superpuerto, uno de los superpuertos del Atlántico. Con unas plataformas además tremendas para... Y el puerto de Santa Cruz, dejarlo para determinadas actividades, pero sobre todo para darle todo la actividad de un puerto ciudad, lo que ha hecho Baltimore, lo que ha hecho Sydney, lo que han hecho todos los grandes puertos. Absolutamente de acuerdo. Bueno, pues eso dará turismo. Pero en fin, el problema está
La pregunta que está en el alero en este momento no es ¿me va a matar el virus o no? Ya está controlado, no derrotado todavía. Está solo controlado y hay que tener mucho miedo a que se descontrole otra vez. Pero la gran pregunta, ¿tenemos pueblo, no gobierno ni no sé qué, tenemos pueblo para aceptar los retos del siglo XXI? ¿Tenemos un pueblo suficientemente fuerte para construir una Canarias de la que todos nos sintamos orgullosos? Chacho, viaja, vive. Tienes que encontrar, no vas a encontrar otras 8 maravillas igual. Escuchemos la canción de esa niña de no sé dónde, pero que a mí me emociona, porque nos dice a los canarios no solo lo que podemos ser, sino ya lo que somos. Nos dice a los canarios que tengamos confianza en nuestras fuerzas, pero no esperemos del cielo que nos caiga el maná. Lo tenemos que construir nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, para recuperar la Canarias que le tenemos que entregar a nuestros hijos. Pues manos a la obra. Don Carlos Mauricio, un placer, no sé, Carlos, de verdad, un placer, un honor para mí poder compartir. Le voy a pedir que sigamos compartiendo, que le llamaré para el programa de radio y seguir compartiendo, así que se lo agradecería enormemente. Mira, las entrevistas son buenas cuando la que entrevista es buena, no cuando el entrevistador se luce, sino cuando la que entrevista es buena. Y yo te felicito porque es de las pocas entrevistas que me han hecho en mi vida que me dejan hablar. Yo tengo un defecto, es que hablo demasiado, como se me habrá notado, pero me dejan hablar. Y yo mezclo cosas en que tengo razón y cosas que no tengo razón, evidentemente. Pero todos somos así. Lo que hay que buscar es las cosas en las que tengo razón, apoyarse y eliminar las que no tengo razón y tirarlas al cesto de la basura. Desde luego estamos en un momento muy crítico en la historia para nosotros como turismo, como Canarias en general, para toda la población, y escuchar a grandes profesionales, a personas con la trayectoria de ustedes es un honor y un placer, y siempre construimos y aprendemos. Gracias, un abrazo enorme.